Mi hija linda me llamó el martes pasado. Tengo 83 años. Me llamo Margarita. No me preguntó cómo estaba. Fue directa al grano. Mamá, necesito que cuides a los niños el sábado. Solo por unas horas. Tenía planes. Nada importante según sus estándares, solo un club de lectura en la biblioteca al que tenía muchas ganas de ir. Pero sabía que si decía que no, escucharía ese suspiro, esa exhalación particular que me dice que estoy siendo difícil. Así que dije que sí. Y ella dijo, genial, gracias, y colgó. ¿Sin te viene bien? Sin te lo agradezco mucho. Solo esperado. Me quedé allí sosteniendo el teléfono durante mucho tiempo después de que se cortara la línea. Y pensé en algo que he estado notando durante años, pero nunca dije en voz alta. Mis hijos ya no me respetan. No de la forma que pensarías. No son crueles. Llaman. Preguntan cómo estoy. Pero en algún momento me convertí en parte del escenario. En algo dado por hecho. Alguien cuyo tiempo, cuyas opiniones, cuyos sentimientos podían ser ajustados, reorganizados, descartados. Y lo peor, yo les enseñé eso. Hay algo que la gente dice cuando da consejos sobre hijos difíciles. Dicen, tienes que exigir respeto. Pero voy a decirte algo que aprendí demasiado tarde. Exigir respeto es la forma más segura de perderlo. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una conferencia. Es lo que pasó cuando finalmente dejé de intentar que mis hijos me vieran como yo quería y empecé a verme a mí misma de forma diferente. Algo de lo que hice me sorprendió. Algo dolió, pero funcionó. Lo primero que hice mal durante 30 años, pasé la mayor parte de mi vida adulta tratando de ser necesaria, no conscientemente. No me desperté una mañana y decidí construir mi identidad alrededor de la utilidad, pero eso fue lo que pasó de todos modos. Cuando los niños eran pequeños, me necesitaban constantemente. Cada rodilla raspada, cada proyecto escolar, cada fiebre en medio de la noche, yo era la solución. Y no voy a mentir, había consuelo en eso. Claridad. Sabía quién era porque sabía lo que hacía. Pero entonces crecieron. Y yo no paré. Seguí ofreciéndome. Seguí reorganizándome. Seguí haciéndome disponible de formas que dejaron de pedir, pero aprendieron a esperar. David, mi hijo mayor, mencionaba de pasada que su cortacésped estaba roto. Yo decía, ¿puedo prestarte dinero para uno nuevo? Susana se quejaba de lo cansada que estaba. Yo le ofrecía ir a limpiar su casa. Patty cancelaba planes de almuerzo en el último minuto y yo decía, está bien, cariño, lo haremos en otro momento. Cada vez pensaba que estaba siendo generosa, complaciente. Una buena madre. Lo que realmente estaba haciendo era enseñarles que mi tiempo no importaba, que mis planes eran flexibles, que siempre me ajustaría. Y me creyeron. Fue un jueves de abril cuando me di cuenta de lo mal que se había puesto. Tenía que reunirme con mi hermana Juana para almorzar. Lo habíamos planeado con 2 semanas de anticipación. Su agenda siempre está llena, así que tenemos que agendar las cosas como si fueran citas médicas. Tenía muchas ganas de ir. Juana es la única persona que queda que me recuerda antes de que me convirtiera en la madre de todos. Esa mañana Miguel llamó. Mamá, Emma está enferma. Sara no puede salir del trabajo. ¿Puedes venir a cuidarla? Emma es su hija, 8 años, niña dulce. La quiero. Pero tampoco había visto a Juana en 3 meses. Abrí mi boca para decir, no puedo hoy, Miguel. Tengo planes. Lo que salió en cambio fue, ¿a qué hora me necesitas? Juana lo entendió cuando llamé para cancelar. Siempre lo hace. Ese es el problema. Todos siempre entienden cuando me cancelo a mí misma. Fui a casa de Miguel. Emma tenía un poco de fiebre y quería ver dibujos animados. Me senté en el sofá a su lado, acariciando su cabello, sintiéndome útil y vacía al mismo tiempo. Miguel llegó a casa a las 6. Me agradeció, rápido, distraído, y conduje a casa en la oscuridad.
Me senté en mi cocina esa noche con las luces apagadas y pensé, ¿cuándo me convertí en la persona a quien todos llaman cuando necesitan algo, pero nadie llama solo para hablar? Ese fue el momento en que entendí. Había pasado décadas haciéndome disponible, y mis hijos habían pasado décadas aprendiendo que mi disponibilidad era infinita. Lo que hice en su lugar y por qué se sintió como traicionarme a mí misma. No cambié de la noche a la mañana. La próxima vez que Patty me pidió que cuidara niños, todavía dije que sí. Pero sentí algo cambiar, una pequeña conciencia incómoda de que estaba eligiendo esto, que podría haber dicho que no. La vez después de esa, Susana preguntó si podía ayudarla a empacar para una mudanza. Me avisó con 2 días de anticipación. Tenía cita con el dentista esa tarde. Nada urgente, solo una limpieza. Pensé en reprogramarla. Y luego pensé, ¿por qué? Así que dije, lo siento, cariño. No puedo. Tengo una cita. Hubo una pausa larga. Ah, dijo Susana, y pude escucharlo, la sorpresa. La ligera irritación. Bueno, supongo que encontraré la forma. Me sentí terrible. Culpable. Como si le hubiera fallado. Pero no volví a llamar. No ofrecí reprogramar al dentista. ¿Y sabes qué pasó? Encontró la forma, justo como dijo que lo haría. Lo que aprendí, lenta, dolorosamente, fue esto. Cuanto menos me hacía disponible para todo, más empezaron mis hijos a valorar las veces que decía que sí. Suena al revés. Se sintió al revés. Pero es verdad. Cuando dejé de dejarlo todo, dejaron de asumir que lo haría. Y cuando preguntaban, empezaron a preguntar diferente, con un poco más de cuidado, un poco más de gratitud. No siempre, no perfectamente, pero lo suficiente como para que lo notara. Lo segundo, que no me di cuenta que estaba haciendo. Durante años, cada vez que mis hijos descartaban algo que yo decía, intentaba probar mi punto. Si David ponía los ojos en blanco ante mi consejo, yo explicaba por qué tenía razón. Si Linda me interrumpía, hablaba más fuerte. Si Susana cambiaba de tema cuando yo estaba hablando, volvía al tema, determinada a terminar. Pensaba que estaba manteniendo mi posición. Lo que realmente estaba haciendo era rogar que me escucharan, y cuanto más rogaba, menos me escuchaban. Fue en una cena de domingo en casa de David. Toda la familia estaba allí, apretados alrededor de su mesa de comedor, ruidosos y caóticos de la forma en que las cenas familiares siempre son. Mencioné algo que había leído en las noticias, un cambio de política que pensé que valía la pena discutir. David ni siquiera levantó la vista de su plato. Mamá, no es así como funciona. Solo estoy diciendo, realmente no lo entiendes. Lo dijo amablemente, con desdén, de la forma en que corregirías a un niño que se equivocó. Sentí mi cara arder. Abrí mi boca para discutir, para explicar que sí entendía, que había leído 3 artículos sobre eso, que solo porque soy vieja no significa que sea, y entonces me detuve. No dije nada, solo me quedé callada. David siguió comiendo. La conversación continuó. Nadie se dio cuenta. Pero yo me di cuenta, porque por primera vez no había luchado por su atención. No había intentado probar que merecía ser escuchada. Simplemente lo dejé ir y ¿sabes qué? No se sintió como perder, se sintió como elegir. La próxima vez que pasó, Linda hablando sobre mí en una cita médica, explicando mis síntomas a la enfermera como si yo no estuviera sentada justo allí, no la corregí. Esperé. Y cuando la enfermera se volvió hacia mí y preguntó, ¿es correcto eso, señora Turner? Respondí con calma, claramente. Linda se veía sorprendida, quizás un poco avergonzada. No lo refrené. No dije, ¿ves? Puedo hablar por mí misma. Solo hablé. Esto es lo que empecé a entender. El respeto no es algo que ganas argumentando. Es algo que la gente te da cuando dejas de actuar como si lo necesitaras. Cuando dejé de luchar por ser escuchada, mis hijos empezaron a escucharme. No cada vez, no perfectamente,
pero cuando hablaba, hablaba con la confianza de alguien que no necesitaba convencer a nadie de nada. Y lentamente, tan lentamente que casi no lo noté, empezaron a escuchar. El tercer cambio y el día que casi no me reconocí, hay un tipo particular de soledad que viene con el envejecimiento. No es la soledad de estar sola, es la soledad de estar rodeada de gente que te ama, pero ya no te ve realmente. La sentí más profundamente en los meses después de que Ricardo murió. Los niños llamaban más seguido entonces. Preguntaban cómo estaba, preguntaban si necesitaba algo, pero las llamadas se sentían como obligaciones, como ítems en una lista de pendientes, llamar a mamá, asegurarme de que esté bien. Empecé a notar que estaba esperando esas llamadas, planeando mis días alrededor de ellas. Y cuando no llegaban me sentía vacía. Me di cuenta de algo que me asustó. Me había vuelto emocionalmente dependiente de mis hijos. No financieramente, no prácticamente, emocionalmente. Necesitaba que me hicieran sentir amada, valorada, vista. Y porque lo necesitaba tan desesperadamente, lo sentían. Y eso los hacía alejarse. Hubo una semana en septiembre, hace 3 años ya, cuando ninguno de mis hijos llamó, ni una vez. Lo sé porque seguí revisando mi teléfono. Seguí diciéndome que estaban ocupados, que no significaba nada, pero para el viernes estaba herida, hasta enojada. Pensé en llamarlos, pensé en decir algo casualmente como, oh, no he sabido de ustedes en toda la semana. Solo quería asegurarme de que estén bien. Pero sabía lo que eso realmente significaba. Los estoy esperando. Los necesito. Así que no llamé. En cambio hice algo que no había hecho en meses. Llamé a Juana. Hablamos durante 1 hora. Sobre nada importante. Sobre un libro que había leído, sobre el terrible jardín de su vecina, sobre un viaje que estaba planeando. Cuando colgué me sentí más ligera. No porque Juana hubiera resuelto nada, sino porque había recordado algo que había olvidado. Podía llenar mi propia vida. Empecé poco a poco. Me uní a un grupo en la biblioteca, solo una discusión mensual de libros, nada grandioso. Empecé a caminar por las mañanas otra vez, algo que había dejado de hacer porque se sentía sin sentido, supongo. Contacté a una vieja amiga con la que no había hablado en años. Y esto es lo que pasó. Cuanto menos esperaba que mis hijos llamaran, menos desesperada me sentía cuando no lo hacían. Y cuando llamaban, no estaba sentada junto al teléfono, agradecida y aliviada. Estaba viviendo, contestaba y hablábamos y se sentía equilibrado, como una conversación entre 2 adultos, no un salvavidas que había estado esperando. Una tarde Linda llamó y dijo, «Mamá, ¿te escuchas bien? ¿Qué has estado haciendo?» Era algo tan pequeño, pero me sobresaltó, porque tenía curiosidad. Estaba preguntando porque quería saber, no porque estaba marcando una casilla. Le conté sobre el club de lectura, sobre la amiga con la que me había reconectado. Dijo, «Qué bueno, mamá, me alegra que estés saliendo». Y me di cuenta, ahora me respetaba más, no porque lo hubiera exigido, sino porque había dejado de necesitar su aprobación para sentirme completa. Lo cuarto y la tarde que casi me rendí. Durante algunos meses después de que empecé a decir que no, las cosas se sentían mejor, no perfectas, pero mejor. Tenía mi club de lectura, tenía mis caminatas, tenía a Juana y algunas otras amigas que había dejado ir con los años. Mi vida ya no giraba alrededor de esperar. Pero entonces llegó el día de Acción de Gracias. Susana iba a ser la anfitriona. Había estado planeando durante semanas, demasiadas semanas, realmente, de la forma en que siempre lo hace, convirtiendo una simple cena en algo que requería hojas de cálculo y planes de asientos. 2 días antes me llamó. «Mamá, necesito que hagas el relleno. Y la cazuela de judías verdes. Ah, ¿y puedes venir temprano el jueves por la mañana para ayudar a preparar?» Me quedé callada por un momento. Ya había planeado llevar un pastel. Eso era lo que habíamos acordado. Pero ahora estaba agregando 3 cosas más.
más 4 horas extras de mi tiempo, como si fuera obvio que no tenía nada más que hacer. Susana solo iba a llevar el pastel. Lo sé, pero estoy completamente abrumada. David va a traer a la familia de Raquel este año y los hijos de Patty ahora tienen restricciones alimentarias y... Siguió hablando, enumerando todo lo que tenía que manejar, todo lo que era difícil para ella. Y lo sentí surgir en mí, ese viejo tirón familiar, el impulso de decir, está bien, cariño, lo haré, porque eso era lo que siempre había hecho, intervenir, hacerlo más fácil, tomar el peso. Pero esta vez escuché algo más en su voz, no gratitud, expectativa. No estaba preguntando si podía ayudar, me estaba diciendo que lo haría. Así que dije, lo siento, Susana, no puedo hacer eso. El silencio que siguió se sintió como caer. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Quiero decir que ya tengo planes para el jueves por la mañana. Llevaré el pastel como discutimos, pero no puedo hacer el resto. ¿Planes? ¿Qué planes? No le debía una explicación, pero se la di de todos modos porque todavía estoy aprendiendo. Voy a pasar la mañana con una amiga. Vamos a ir al servicio temprano en su iglesia, luego a tomar café. Mamá, es día de acción de gracias. Lo sé. Estaré allí a la 1 como pediste. Otro largo silencio. Bien, dijo, y colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, temblando. Lo había hecho. Había puesto un límite. Había dicho que no. Y se sintió horrible. No porque me arrepintiera, sino porque sabía que Susana estaba enojada. Sabía que pensaba que estaba siendo egoísta. Sabía que durante los próximos días sería cortante conmigo, fría de esa forma educada que es peor que gritar. Parte de mí quería llamarla de vuelta, disculparme, decir, ¿sabes qué? Haré el relleno, pero no lo hice. Me senté con la incomodidad, la dejé estar allí. Y el jueves por la mañana fui a la iglesia con Juana. Tomamos café después. Hablamos sobre nada importante. Sus nietos, un libro que había empezado, el clima. Fue tranquilo, ordinario. Y me alegré de haberlo elegido. Cuando llegué a casa de Susana a la 1, apenas me miró. Tomó el pastel sin comentarios. Me señaló hacia la sala donde todos los demás estaban reunidos. Me senté junto a Linda, que estaba mirando su teléfono. Levantó la vista. Susana está de mal humor, dijo en voz baja. Lo sé. ¿Qué pasó? Pensé en explicar, pero no lo hice. Tuvimos un malentendido sobre lo que iba a traer. Linda se encogió de hombros y volvió a su teléfono. Esto es lo que aprendí ese día. Poner límites hará que la gente se enoje. Y tienes que dejarlos estar enojados. No puedes controlar cómo reaccionan tus hijos cuando dejas de complacerlos. Solo puedes controlar si mantienes tu posición. Susana estuvo fría conmigo durante 3 semanas después de ese día de acción de gracias. Dolió. No voy a pretender que no. Pero no me disculpé. No intenté arreglarlo. Y eventualmente me llamó. Preguntó cómo estaba. Habló sobre cosas normales. Nunca mencionó el relleno. Nunca dijo que estaba equivocada. Pero la próxima vez que me pidió ayuda con algo, preguntó diferente. Mamá, estoy planeando una cena el próximo mes. Si estás libre, me encantaría tu ayuda con los aperitivos. Sin presión si estás ocupada. Sin presión si estás ocupada. Nunca había dicho eso antes. Lo que todavía estoy aprendiendo. Por esa misma época, mi nieto Ethan vino a visitarme. Es el mayor de David. Chico serio. Trabaja en computadoras, programación, creo, aunque no entiendo completamente qué significa eso. Estaba sentado en mi mesa de cocina una tarde preguntándome sobre los videos que había estado haciendo. Los que hablo sobre, todo esto, envejecer, soledad, familia. Abuela, dijo, sabes que la gente realmente te está escuchando, ¿verdad? Me encogí de hombros. Algunas personas tal vez. No. Mucha gente. Leo los comentarios. Mujeres te escriben como si fuera su amiga. No supe qué decir a eso. Ethan se inclinó hacia adelante. He estado pensando. Tu consejo no debería quedarse solo en videos. Las mujeres necesitan esto en sus teléfonos. Algo que puedan usar todos los días. Recordatorios, rutinas, ejercicios. Todo
Ethan, no sé nada sobre teléfonos. No tienes que saberlo. Yo sí, sonrió. Podríamos construirlo juntos. Tú me dices qué poner. Yo hago que funcione. Así que lo hicimos. Durante 2 semanas, Ethan se sentó conmigo. Yo hablaba, él escribía. Le conté lo que desearía haber sabido a los 60, a los 70, lo que me ayuda ahora. Cómo prevenir caídas, cómo poner límites, cómo mantenerse aguda cuando tu memoria empieza a fallar, cómo dormir cuando tu mente no se calma. Él construyó todo eso en algo que llamó la aplicación de la libertad. No es elegante, es solo práctica. Hay un lugar para rastrear tus medicamentos. Chequeos diarios que preguntan cómo te sientes. Ejercicios simples que no requieren un gimnasio. Juegos cerebrales que realmente ayudan. Guías para cosas como comer bien cuando vives sola o construir una red de personas que te revisarán. Y hay una parte donde puedes hablar conmigo. Bueno, no realmente conmigo, sino algo que Ethan programó para que sonara como yo, una compañera. Alguien con quien hablar a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y no quieres molestar a nadie. Cuando terminamos lloré, no porque fuera perfecta, sino porque se sintió como algo que desearía haber tenido cuando más lo necesitaba. He estado hablando a la gente sobre ella, las mujeres que ven mis videos, las que me escriben y dicen, Margarita, me siento invisible, o mis hijos no llaman, o no sé cómo llenar mis días. Una mujer llamada Dorotea me escribió la semana pasada. Tiene 79 años, vive en Toledo. Dijo que el chequeo diario de la aplicación es lo primero que le ha preguntado, ¿cómo estás? En 6 meses. Otra mujer, Elvira, dijo que la guía de prevención de caídas le dio confianza para seguir viviendo sola, aunque su hija quiere que se mude a una residencia asistida. Francisca dijo que usó la sección de establecimiento de límites para finalmente decirle a su hijo que ya no le daría dinero. Está ayudando a la gente. Pero mi familia real, quiere que la quite. David piensa que me estoy avergonzando. Mamá, tienes 83 años. ¿Por qué te estás metiendo con aplicaciones? Linda dijo, esto se está poniendo ridículo. Necesitas parar con esto. Incluso Susana, a su manera cuidadosa, sugirió que estaba exagerando. Piensan que debería actuar según mi edad. Sentarme tranquila, dejar de hacer ruido. Pero mientras mujeres como Dorotea y Elvira y Francisca me escriban para agradecerme, no pararé. Si la quieres, está ahí. La aplicación de la libertad. El enlace está en el comentario fijado. Ethan y yo la construimos juntos. Todo lo que he aprendido, todo lo que me ha ayudado, todo en un solo lugar. Está ahí si la necesitas. Mi familia podría presionarme para quitarla pronto, pero por ahora es tuya. Lo quinto, y el momento en que dejé de disculparme por ocupar espacio. Hubo un día la primavera pasada cuando me caí. No gravemente. Solo tropecé con el borde de la alfombra en mi pasillo y caí duro sobre mi cadera. No me rompí nada, pero estaba sacudida. Y por primera vez en años me sentí genuinamente asustada de mi propia fragilidad. Llamé a David, le conté lo que pasó. Vino esa tarde con Raquel. Miraron alrededor de mi casa como si la estuvieran inspeccionando, notando peligros, haciendo listas mentales. Mamá no puede seguir viviendo sola así, dijo David. Estoy bien. No estás bien. Te caíste. Una vez. Me caí una vez. Raquel intervino. David tiene razón, Margarita. No es seguro. Hemos estado hablando de esto por un tiempo. Hay lugares realmente bonitos, comunidades de vida asistida, donde tendrías gente alrededor, actividades, apoyo. Sentí mi pecho apretarse. No quiero mudarme a una residencia. No estamos diciendo ahora, dijo David demasiado rápido. Pero necesitamos empezar a pensarlo. No te estás volviendo más joven. Lo miré. Mi hijo capaz y responsable, que tenía buenas intenciones, que me amaba a su manera. Y me di cuenta, me veía como un problema a ser manejado. No discutí con él esa noche. Le agradecí por venir. Le dije que lo pensaría.
Pero después de que se fue, me senté en mi cocina y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ira, no con David, conmigo misma. Porque había pasado tantos años haciéndome pequeña, complaciente, fácil de manejar, que mis propios hijos ahora creían que necesitaba ser manejada. Pensé en la caída. Me había asustado, sí, pero no era una señal de que no pudiera vivir sola. Era una alfombra, un lapso momentáneo de atención. No estaba rota, no estaba indefensa. Pero si seguía actuando como si necesitara su permiso para vivir mi vida, seguirían tratándome como si lo necesitara. La próxima vez que David lo mencionó, casualmente, tomando café en su casa, estaba lista. Mamá, Raquel encontró un lugar cerca. Es muy bonito. Tienen jardín, actividades, una enfermera en el lugar. David se detuvo. No me voy a mudar. Pero, ¿no me voy a mudar? Aprecio que estés preocupado, pero soy capaz de decidir dónde vivo y me quedo en mi casa. Se veía atónito. Mamá, te caíste. Lo sé. Yo estaba ahí. Tropecé con una alfombra. No tuve un derrame cerebral. No estoy incapacitada. Soy vieja, David. No soy incompetente. Silencio. Raquel se veía incómoda. David se veía, no sé, sorprendido tal vez, como si hubiera olvidado que podía decir que no. Soy tu madre, dije en voz baja. No un problema que necesites resolver. No lo volvió a mencionar. No porque estuviera de acuerdo conmigo, sino porque había dejado claro, esto no era una negociación. Y esto es lo que aprendí. Le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que toleras. Durante años había tolerado que me hablaran encima, que me descartaran, que me reorganizaran. Había tolerado que mis hijos tomaran decisiones sobre mi vida sin preguntarme primero. Les había enseñado que me doblaría, así que siguieron doblándome. En el momento en que dejé de doblarme, dejaron de empujar, no inmediatamente, no con gracia, pero pararon. Lo último que desearía haber sabido antes. Hay una diferencia entre ser amada y ser respetada. Mis hijos siempre me han amado, no dudo de eso. Pero el amor sin respeto es condescendiente. Es dar palmaditas en la cabeza y decir, ya, ya. No quería que me dieran palmaditas en la cabeza. Quería ser vista como alguien cuyos pensamientos importaban, cuyo tiempo importaba, cuya vida aún era mía para vivir. Y la única forma de conseguir eso era dejar de esperar que me lo dieran. Tenía que recuperarlo. No hace mucho, Linda me llamó solo para hablar, no porque necesitara algo. No porque estuviera marcando una casilla. Llamó porque quería saber qué pensaba yo sobre algo que estaba pasando en su vida. Pidió mi opinión y cuando se la di, escuchó. Al final de la llamada dijo, gracias, mamá. Necesitaba escuchar eso. Colgué y me quedé muy quieta, porque eso era respeto y no lo había exigido. Lo había ganado respetándome a mí misma primero. Lo sexto y lo que me costó. Necesito decirte algo que aún no he dicho. No todos mis hijos lo entendieron. Cuando empiezas a poner límites, cuando dejas de hacerte infinitamente disponible, algunas personas se ajustan, respetan la nueva versión de ti, y algunas personas, no. Patty no me ha hablado en 4 meses. No por una gran pelea, no hubo un momento dramático, ni gritos ni puertas azotadas. Fue más silencioso que eso. Llamó en enero pidiéndome que confirmara un préstamo. Ella y su esposo estaban comprando un coche nuevo y su crédito no era lo suficientemente bueno por sí solo. Dije que no, no con enojo, no con un sermón. Solo lo siento, cariño. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque ya no confirmo préstamos. Es un límite que he establecido para mí misma. Hubo una larga pausa. Entonces estás diciendo que no confías en mí. Estoy diciendo que no confirmo préstamos. Para nadie. Esto es ridículo, mamá. Es solo un coche. Haremos los pagos. Estoy segura de que lo harán. Pero mi respuesta sigue siendo no. Colgó. Y no ha llamado desde entonces. No te voy a mentir. Eso dolió. Todavía duele. Pienso en llamarla. Disculparme. Decirle que firmaré lo que necesite.
pero no lo hago, porque sé lo que pasaría. Lo tomaría como prueba de que si se aleja lo suficiente, cederé. Y estaríamos justo donde empezamos, yo cediendo para mantener la paz, ella aprendiendo que mis límites son negociables. Así que espero y sufro, porque esto es lo que no te dicen sobre el autorrespeto. A veces te cuesta relaciones, no siempre, no para siempre quizás, pero a veces lo que tuve que soltar. Durante la mayor parte de mi vida creí que ser una buena madre significaba mantener a todos felices. Si mis hijos estaban molestos conmigo, había fallado. Si había distancia entre nosotros, era mi trabajo cerrarla. Si estaban enojados, necesitaba arreglarlo. Pero esa creencia me convirtió en alguien que no podía decir que no. Alguien que absorbía cada problema, cada inconveniente, cada palabra dura, porque pensaba que eso era lo que requería el amor. No me hizo mejor madre, me hizo invisible. Tuve que soltar la idea de que podía controlar cómo se sentían mis hijos sobre mí. Tuve que soltar la creencia de que su aprobación determinaba mi valor. Tuve que soltar la necesidad de ser necesitada. Y esa última, esa fue la más difícil. Porque durante tanto tiempo ser necesitada era como sabía que importaba. Hubo una tarde el verano pasado cuando caminaba a casa desde la biblioteca. Hacía calor y estaba cansada y me detuve a descansar en un banco cerca del parque. Una madre joven se sentó a mi lado. Tenía un bebé en un cochecito y un niño pequeño dando vueltas alrededor del banco y se veía como si no hubiera dormido en días. El niño pequeño tropezó y comenzó a llorar. La madre suspiró, lo levantó, lo calmó con la eficiencia practicada de alguien que lo había hecho 1000 veces. La observé y sentí algo extraño. No nostalgia exactamente, no añoranza, alivio. Alivio de que esos días habían terminado, de que ya no tenía que serlo todo para todos, alivio de que podía sentarme en un banco y simplemente ser. Lo séptimo y el recuerdo en el que no puedo dejar de pensar. Hubo un verano hace mucho tiempo cuando tenía 28 años, el verano de 1974. Ricardo trabajaba largas horas en la fábrica. Los niños eran pequeños. David tenía 6, Susana tenía 4, Miguel apenas tenía 2. Estaba exhausta todo el tiempo. Sobretocada, funcionando con vapores. La empresa de Ricardo tuvo un picnic ese julio. Las familias estaban invitadas. Era en un parque junto al río, el tipo de lugar que se sentía demasiado grande y demasiado verde después de meses de estar atrapada en nuestra pequeña casa con niños pequeños. Recuerdo estar parada cerca del agua, sosteniendo a Miguel en mi cadera, viendo a los niños mayores jugar, y un hombre se me acercó. Su nombre era Arturo. Trabajaba con Ricardo, aunque nunca lo había conocido antes. Era más joven que Ricardo. Más fácil de hablar. Preguntó sobre los niños y respondí, y entonces, sorprendentemente, preguntó sobre mí. ¿A qué te dedicas?, dijo. Quiero decir, además de todo esto. Me reí. No hay ningún además de todo esto. Sonrió, pero solía haberlo, ¿verdad? Y algo sobre la forma en que lo dijo, tan seguro de que alguna vez había sido una persona separada de la maternidad, hizo que mi garganta se apretara. Hablamos durante tal vez 20 minutos. Sobre nada importante. Libros que solía leer. Un trabajo que había tenido antes de los niños. Un viaje que alguna vez quise hacer. Escuchó como si mis respuestas importaran. Pienso en esa conversación a veces. No porque pasara algo, no pasó nada, pero porque fue la primera vez en años que alguien me miró y vio a una persona, no solo un rol. Y recuerdo caminar de vuelta a Ricardo después, sintiendo algo que no podía nombrar, algo como añoranza, algo como pérdida. Nunca volví a hablar con Arturo, ni siquiera sé qué pasó con él. Pero llevé ese sentimiento durante mucho tiempo. El sentimiento de que había desaparecido en la utilidad, que en algún punto del camino había dejado de ser Margarita y me convertí en solo mamá, esposa,
la mujer que se aseguraba de que todos los demás estuvieran bien. Pensé en Arturo otra vez la semana pasada, no porque desee haber hecho algo diferente, sino porque finalmente entiendo lo que ese momento intentaba decirme. No puedes esperar a que alguien más te vea. Tienes que verte a ti misma primero. Pasé 50 años esperando que mis hijos, mi esposo, alguien, notara que era más que lo que hacía por ellos, pero nunca pudieron, porque yo no lo creía. ¿Cómo se ve mi vida ahora? Tengo 83 años. Vivo sola en una casa que es demasiado grande para una persona, pero se siente mía. David llama una vez por semana. Hablamos sobre cosas prácticas principalmente, su trabajo, los nietos, si necesito algo arreglado en la casa. No es profundo, pero es respetuoso. Susana y yo almorzamos una vez al mes. Todavía intenta organizarme a veces, sugerir cosas que debería estar haciendo diferente. Pero cuando digo que no, retrocede. Mayormente. Miguel vive a 2 comunidades autónomas de distancia. No hablamos seguido, pero cuando lo hacemos es cálido, fácil. Él es quien parece menos molesto por el hecho de que no soy la madre que solía ser. Linda llama más. Ella es la que hace preguntas reales, que quiere saber qué estoy pensando, no solo qué estoy haciendo. Nuestra relación no es perfecta, pero es honesta. Y Patty, no lo sé. Tal vez algún día llame. Tal vez no. He tenido que hacer las paces con esa incertidumbre. Todavía voy a mi club de lectura. Todavía tomo café con Juana cada pocas semanas. He empezado a hacer voluntariado en la biblioteca los jueves, solo recolocando libros, nada grandioso. Pero me gusta la tranquilidad. Me gusta sentirme útil sin sentirme obligada. Sara, mi vecina, todavía me pide que acompañe a Emma a casa desde la escuela a veces. Emma tiene 9 años ahora. Habla más de lo que solía. Largas historias sinuosas sobre sus amigas, su maestra, un pájaro que vio en el patio. No siempre sigo el hilo, pero me gusta escuchar. La semana pasada, Emma preguntó, «Señorita Margarita, ¿siempre fue vieja?» Sara se veía mortificada. «Emma...» Pero me reí. «No, cariño. Solía ser joven. Hace mucho tiempo». «¿Cómo era?» Lo pensé. Más difícil de lo que esperaba. Pero no sabía que era difícil en ese momento. Emma asintió seriamente, como si eso tuviera perfecto sentido. «Lo que quiero que entiendas, si tus hijos no te respetan, no es porque les fallaste. No es porque no fuiste suficientemente buena madre, o porque no sacrificaste lo suficiente, o porque hiciste algo imperdonable. Es porque en algún punto del camino les enseñaste, sin querer, que tus necesidades eran secundarias, que tu tiempo era flexible, que tus sentimientos podían ajustarse, y ahora lo creen. Pero aquí está la verdad que desearía haber sabido antes. No puedes exigir respeto. Pero puedes dejar de aceptar la falta de respeto. Lo haces diciendo que no cuando lo necesitas, rechazando discutir cuando alguien te descarta, construyendo una vida que no gire alrededor de su aprobación, poniendo límites y manteniéndolos, incluso cuando hace que la gente se enoje, soltando relaciones que se niegan a encontrarte con dignidad, y viéndote a ti misma como alguien que merece respeto, no por lo que has hecho, sino por quién eres. No arreglará todo. Algunos de tus hijos se ajustarán, algunos no. Algunas relaciones sanarán, algunas permanecerán rotas, pero tú cambiarás. Dejarás de sentirte invisible. Dejarás de esperar permiso para importar. Empezarás a vivir como alguien que ya conoce su valor. Por lo que estoy agradecida ahora, estoy agradecida de haber vivido lo suficiente para entender esto. Estoy agradecida por los hijos que se quedaron, por los almuerzos con Susana, las llamadas de Linda, el respeto callado en la voz de David cuando pregunta si estoy libre en lugar de asumir que lo estoy. Estoy agradecida por Juana, quien me conoció antes de que me convirtiera en la madre de todos y todavía ve esa versión de mí. Estoy agradecida por Sara y Emma, que me recuerdan que la utilidad no tiene que significar borradura.
Estoy agradecida por las mañanas en que me despierto y no reviso inmediatamente si alguien me necesita. Estoy agradecida por el club de lectura, la biblioteca, las caminatas, la tranquilidad. Estoy agradecida por la vida que tengo ahora, pequeña, ordinaria, mía. Y estoy agradecida de que algo de lo que he aprendido pueda ayudarte. No porque tenga todas las respuestas. No las tengo, pero porque he cometido suficientes errores para reconocer los patrones, para ver las trampas antes de que caigas en ellas, para decirte, no es demasiado tarde para dejar de desaparecer, no es demasiado tarde para ser vista. Un último pensamiento. Hay una pregunta que me hago a veces, tarde en la noche cuando la casa está tranquila. Si pudiera volver sabiendo lo que sé ahora, ¿lo haría diferente? ¿Pondría límites antes? ¿Hablaría más? ¿Diría que no cuando importaba? Sí. Pero también sé esto, no podría haberlo hecho entonces. Tenía que vivir todo, los años de complacer, el lento borrarse, la soledad dentro de la utilidad, para entender lo que estaba perdiendo. Algunas lecciones solo tienen sentido en retrospectiva. Y tal vez eso está bien, porque estoy aquí ahora, y sé ahora, y eso tiene que ser suficiente. Si todavía estás escuchando, si te has quedado conmigo hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás sola en esto. El sentimiento de que tus hijos ya no te ven, eso no es tu culpa. El dolor silencioso de ser dada por sentada, no lo estás imaginando. La pregunta de si es demasiado tarde para cambiar las cosas, no lo es. Pero el cambio empieza contigo, no exigiendo respeto, encarnándolo. He estado sentada aquí hablando contigo por un tiempo ahora y me doy cuenta de que te he contado más de lo que pretendía. Pero eso es lo que pasa cuando te haces vieja. Empiezas a ver patrones que desearías haber notado antes y quieres ahorrarle a la gente el problema de aprenderlos por las malas. No puedo ahorrarte el problema, pero puedo sentarme contigo mientras lo descubres. Gracias por escuchar. Si esto te ayudó, aunque sea un poco, estaría agradecida si te quedaras. Hay más de lo que quiero hablar, más que todavía estoy aprendiendo, y me gustaría mantener esta conversación. Puedes encontrarme aquí cuando lo necesites. La aplicación de la libertad está en el comentario fijado si la quieres. Todo lo que Ethan y yo construimos juntos. Todas las cosas que desearía haber tenido cuando más las necesitaba. Y si quieres profundizar más, escribí algo. Un libro. Todo lo que he aprendido sobre vivir bien después de los 60, sobre límites, sobre dignidad, sobre no desaparecer. Estoy un poco tímida al respecto, honestamente. Parte de mí piensa que debería quitarlo, pero está ahí en el comentario fijado. Si lo quieres, si te ayuda, eso es suficiente. Estaré aquí, sentada contigo, por tanto tiempo como me dejes.